¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que los demonios realmente ven cuando te observan? No están viendo solo tu apariencia, tu edad o tus logros. Ellos perciben tu esencia espiritual, tu propósito y sobre todo, tu autoridad en Cristo. Efesios 6:12 lo revela con claridad. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta escritura no solo nos advierte, nos abre los ojos a una realidad espiritual profunda. Hoy exploraremos qué aspectos de tu vida hacen temblar al enemigo y por qué tu existencia puede representar una amenaza para el reino de las tinieblas. Te mostraremos cómo reconocer las marcas espirituales que Satanás teme. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde el instante en que tu alma fue formada por las manos de Dios, algo en ti comenzó a emitir una luz que no todos pueden ver. No se trata de una luz física ni de una cualidad que se perciba con los sentidos humanos. Es algo más profundo, algo que se manifiesta en la esfera espiritual y que provoca una reacción inmediata en las huestes del mal. Esa luz no proviene de tus méritos, de tus obras o de tu posición social. Proviene del aliento divino que fue depositado en ti al momento de tu creación. En Mateo 5:14, Jesús declara: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esta afirmación va más allá de un llamado a iluminar el entorno. Es una descripción literal de tu identidad espiritual. Tú irradias una luz que no puede ocultarse. Y es precisamente esa luz lo que los demonios ven cuando te miran. Es aterrador para ellos porque no importa cuán desorientado estés, ni cuántas veces hayas caído, ni siquiera si tú mismo dudas de tu fe. Mientras lleves el sello del Creador, mientras la chispa de su presencia esté viva en ti, esa luz sigue encendida. Los demonios no necesitan preguntarte si eres cristiano, no tienen que escucharte predicar ni ver una cruz colgada en tu cuello. Ellos saben, reconocen esa marca como un fuego abrasador que revela que perteneces a un reino que ellos odian, pero del cual no pueden escapar. En Efesios 1:13 se nos recuerda: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello no es simbólico, es una realidad espiritual que queda impresa sobre tu ser y que ningún poder del infierno puede ignorar. Muchos creen erróneamente que los demonios solo atacan a quienes están profundamente comprometidos con el evangelio, a pastores, profetas o líderes espirituales. Pero la verdad es que el enemigo ataca a todo aquel que irradia la presencia de Dios. De hecho, suele ir con más saña contra aquellos que aún no han descubierto su verdadera identidad espiritual. Porque mientras tú no sabes quién eres, Él sí lo sabe. Él ve esa luz encendida incluso cuando tú vives como si estuvieras en tinieblas. La historia del profeta Eliseo ofrece una imagen impactante de esta realidad. En Segundo Reyes 6, cuando el ejército sirio rodea la ciudad para capturarlo, el siervo de Eliseo entra en pánico al ver la gran cantidad de enemigos. Pero Eliseo le dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró diciendo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Lo que el siervo no veía, los enemigos sí lo veían. Veían que Eliseo no estaba solo, veían la gloria que lo rodeaba. Así ocurre contigo. Tú puedes pensar que eres débil, pero el enemigo ve los carros de fuego. Esa luz espiritual no es estática. Puede intensificarse o atenuarse dependiendo de tu cercanía con Dios, pero jamás desaparece del todo mientras permanezcas unido a Él.
Es por eso que incluso en tus momentos de mayor debilidad, el infierno sigue atento a tus movimientos, porque saben que basta una oración sincera, un arrepentimiento genuino, para que esa luz vuelva a arder con una intensidad que los desoriente por completo. En Isaías 61 se nos exhorta: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esta no es una invitación emocional, es una orden espiritual. Dios te llama a ponerte de pie y dejar que esa luz cumpla su propósito, disipar las tinieblas. Hay personas que han vivido toda su vida sintiéndose extrañas, rechazadas, incomprendidas, como si no encajaran en ningún lugar. Y muchas veces esa sensación no es producto de su carácter, sino de su esencia. Hay una diferencia espiritual en ellos que genera resistencia en ciertos ambientes. Esa diferencia es luz, y la luz molesta a quienes están acostumbrados a las sombras. El apóstol Pablo lo expresó claramente en Efesios 5:8 cuando dijo: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Esa transición de tinieblas a luz no solo transforma tu vida, transforma la forma en que el mundo espiritual reacciona ante ti. Donde antes eras invisible para el enemigo, ahora eres un blanco brillante. Y aunque eso puede parecer aterrador, en realidad es una señal de que estás avanzando en la dirección correcta. El infierno no ataca a quien no representa amenaza. Si has sentido una presión constante, una lucha incesante, es porque hay algo en ti que brilla tanto que el enemigo quiere apagarlo, pero no puede, porque esa luz no se origina en tu fuerza, sino en la presencia del Espíritu Santo. En 2 Corintios 4:6, Pablo afirma: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Esa luz que resplandece en tu interior fue colocada allí por Dios mismo. Es su gloria dentro de ti y los demonios lo saben. Por eso tiemblan, por eso te atacan, porque aunque tú no lo veas, ellos ven la gloria de Dios reflejada en tu rostro, como ocurrió con Moisés cuando descendió del monte y su rostro resplandecía tanto que los israelitas no podían mirarlo de frente. A veces te preguntas por qué ciertas personas se alejan de ti sin motivo, por qué pierdes amistades sin explicación, por qué enfrentaste rechazo desde tu infancia o por qué tu vida espiritual parece tan intensamente probada. Lo que no ves es que esa luz que llevas contigo incomoda a quienes están bajo la influencia de las tinieblas. No es personal, es espiritual. Juan 1:5 lo confirma con contundencia: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El rechazo es una confirmación, es una señal de que llevas algo que el enemigo no puede resistir. Hay un testimonio conmovedor de un joven que fue criado en un hogar lleno de violencia, oscuridad espiritual y opresión emocional. Desde niño enfrentó una guerra invisible, pesadillas constantes, una lucha que no comprendía. Años después, al entregarse a Cristo, recibió liberación, y durante una oración de sanidad, un ministro con don de discernimiento espiritual le dijo: ellos te veían desde antes. Esa luz que tú mismo no conocías era una antorcha en medio de su oscuridad, y por eso trataron de destruirte desde niño. Este relato no es único. Muchos lo viven sin saberlo, porque cuando Dios deposita algo eterno dentro de ti, el infierno reacciona de inmediato. Y es precisamente esa reacción la que confirma que estás llamado a más. El enemigo no pelea por cosas sin valor. Lucha contra lo que representa una amenaza, contra lo que puede liberar a otros, contra lo que refleja el carácter de Dios. Cuando caminas con fe, cuando decides no renunciar a pesar del dolor, esa luz se multiplica y los demonios lo perciben. Ellos no ven tus lágrimas como debilidad, las ven como una señal de resistencia. No ven tus caídas como fracasos, sino como momentos en los que te levantaste más fuerte. En Romanos 13:12, Pablo nos dice: la noche está avanzada
y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Esa armadura de luz es real, es visible para el enemigo, aunque invisible para ti. Es tiempo de que entiendas lo que ellos ven, no para que tengas miedo, sino para que despiertes, para que comprendas que tu vida tiene un peso eterno, que tu existencia no es casualidad, que llevas en ti algo que el infierno no puede apagar, y que cada vez que decides orar, perdonar, amar, adorar, esa luz se expande como fuego en la oscuridad. Es hora de caminar con la conciencia de que no estás solo, de que no eres débil y de que llevas dentro de ti una gloria que hace temblar a los demonios. Hay cosas que tú aún no sabes de ti mismo, pero que en el mundo espiritual ya han sido reveladas con total claridad. Mientras tú caminas preguntándote cuál es tu propósito, el reino de las tinieblas ya tiene identificado tu potencial, tu llamado y la amenaza que podrías representar si llegaras a descubrirlo por completo. Desde el día en que Dios depositó en ti un destino eterno, algo comenzó a incomodar en las regiones del mal, no porque tú lo proclamaras, sino porque el cielo lo registró. Antes de que tú mismo tuvieras conciencia, Satanás ya veía los indicios del plan de Dios sobre tu vida. Y por eso, incluso cuando eras débil, incluso cuando aún no habías nacido, ya había oposición gestándose en tu contra. La Biblia confirma esta verdad con palabras irrefutables. En Jeremías 1:5, Dios declara: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Este versículo no solo revela el conocimiento anticipado de Dios sobre cada persona, sino también su decisión de apartar y asignar propósitos antes del nacimiento físico. Cuando Dios aparta a alguien, ese acto no ocurre en secreto. El mundo espiritual reacciona. Los ángeles lo celebran. Las tinieblas se alarman, porque cada vida marcada por un llamado es también una puerta que puede liberar luz en medio de la oscuridad. Y eso, para el enemigo, es una amenaza que no puede ignorar. La oposición que muchos experimentan no es un castigo ni una casualidad. Es una estrategia anticipada para impedir el cumplimiento del llamado. Y lo más revelador es que estos ataques suelen intensificarse precisamente cuando la persona aún está en un estado de ignorancia espiritual. El enemigo no espera a que te conviertas en una figura reconocida para lanzarse contra ti. Ataca cuando todavía eres vulnerable, porque sabe que si permitiera que llegues a la madurez espiritual sin resistencia, el impacto de tu vida sería devastador para su reino. Este patrón puede observarse de manera consistente a lo largo de las Escrituras. Moisés fue marcado para liberar a Israel, y aún siendo un bebé, Faraón ordenó una matanza dirigida a su generación. Jesús vino a traer salvación al mundo, y aún siendo un niño, Herodes buscó eliminarlo enviando a matar a todos los varones menores de 2 años. ¿Por qué tanto esfuerzo en destruir infantes? Porque el enemigo no necesita esperar a que crezcas para saber lo que puedes hacer. Él percibe el movimiento de Dios, detecta los cambios en el orden espiritual, y cuando Dios levanta a alguien con un llamado específico, las tinieblas responden con violencia, con manipulación, con confusión, todo con el objetivo de destruir antes de que florezca. Esto no debe alarmarte, debe despertarte. Porque si has enfrentado resistencia intensa sin comprender su origen, tal vez sea porque llevas un llamado más grande de lo que imaginas. Satanás no desperdicia recursos contra quien no representa amenaza. Su estrategia es específica, precisa. Él ataca donde ve semilla de propósito, donde percibe que hay un fuego que podría encender otros fuegos, donde sabe que si no actúa rápido, perderá terreno. No espera a que te conviertas en líder para oponerse. Lucha por mantenerte dormido
distraído, desenfocado. Porque si llegas a despertar, el daño para su causa es irreversible. Cuando Dios pronuncia un llamado sobre tu vida, esa palabra no se borra ni se desvanece. Permanece vigente, aunque no la entiendas todavía. Isaías 55:11 lo declara con firmeza. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Esto significa que todo lo que Dios ha dicho sobre ti sigue en curso. Y como esa palabra está viva y activa, los demonios la sienten como una vibración espiritual que anuncia una amenaza latente. No importa si has fallado, si has huido, si has dudado, esa palabra sigue marcada sobre tu vida. Y mientras esté presente, seguirás siendo blanco de ataques, no por lo que haces hoy, sino por lo que estás destinado a hacer. Es por eso que el enemigo trabaja incansablemente para distorsionar tu percepción de ti mismo. Si logra que te veas como débil, como indigno, como irrelevante, entonces podrá mantenerte alejado del propósito, porque no necesita que renuncies a Dios abiertamente, solo necesita que vivas sin entender quién eres en Él. En Proverbios 29:18 leemos: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. La falta de visión espiritual, no ver lo que Dios ve, es una de las herramientas más efectivas que utiliza Satanás. Porque si no sabes lo que eres, no puedes actuar como tal. Si ignoras que estás llamado a liberar, a restaurar, a interceder, a enseñar, entonces tu vida se reduce a sobrevivir. Y mientras sobrevives, no avanzas. Pero cada vez que tú te acercas a la palabra, cada vez que oras, cada vez que decides obedecer aunque no entiendas todo, esa luz se intensifica y el llamado se vuelve más claro. Y eso activa nuevas alertas en el mundo espiritual, porque tu crecimiento espiritual amenaza las estructuras del mal. En Efesios 2:10 se nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta preparación previa implica un diseño divino con propósito. No eres un accidente, no eres el resultado del azar. Hay obras preparadas para ti desde antes de tu nacimiento. Y el enemigo, que no puede impedir que Dios te llame, hará todo lo posible para que tú no camines en esas obras. El conflicto espiritual que muchos atraviesan no es producto de una mala racha ni de errores del pasado. Es una guerra por el cumplimiento del propósito. Y esa guerra es constante, porque lo que está en juego no es solo tu bienestar, sino el impacto que tu vida puede tener sobre otros. En el mundo espiritual, tú no eres una sola alma. Eres una puerta, una cadena de transformación, una semilla multiplicadora. Si tú despiertas, muchos otros serán tocados. Y por eso el enemigo ha tratado de convencerte de que tu vida no tiene sentido, de que tus luchas te descalifican, de que tus caídas te alejan de tu llamado. Pero la Biblia es clara, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11:29. Lo que Dios puso en ti, nadie lo puede revocar. Y aunque el enemigo intente, no puede borrar lo que ya fue sellado desde la eternidad. Es esencial que entiendas esto con profundidad espiritual. Los ataques no son la prueba de que estás fuera de la voluntad de Dios. Son la evidencia de que tu vida tiene un destino eterno que incomoda al infierno. Cada obstáculo, cada momento de resistencia, cada conflicto interno es parte del proceso que te empuja hacia tu propósito. Y aunque el enemigo se anticipe con oposición, Dios ya preparó una salida para cada intento de sabotaje. En 1 Corintios 10:13 se nos asegura: fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El plan de Dios no es reactivo, es perfecto. Y el enemigo, aunque lo vea, no puede impedirlo.
Cuando comprendes que tu llamado es percibido por los demonios desde antes de que tú lo descubras, cambia tu perspectiva sobre la batalla espiritual. Ya no ves los ataques como castigos, sino como confirmaciones. Ya no interpretas las pruebas como abandonos, sino como entrenamientos. Porque sabes que si el enemigo está tan desesperado por detenerte, es porque tu vida transporta una gloria que aún no comprendes por completo. Y esa comprensión es el primer paso para caminar con autoridad, con claridad y con la determinación de alguien que ya no pregunta si tiene un propósito, sino que se prepara para cumplirlo. El infierno no teme a los que dudan de su llamado, teme a los que a pesar de la duda siguen caminando. No teme a los que lo enfrentan con palabras vacías, sino a los que viven alineados con el plan de Dios, porque esos son inquebrantables, porque esos llevan una verdad que no puede ser manipulada, y esa verdad no es otra que la identidad que Dios te ha dado. En 1 Pedro 2:9 se nos recuerda: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa identidad no se otorga cuando tú lo crees, sino cuando Dios lo declara. Y Él ya lo declaró. El enemigo sabe quién eres. Lo que tú necesitas es recordar quién fuiste creado para ser. Porque cuando te ves como Dios te ve, ya no vives para agradar a los hombres, ni para complacer al mundo. Vives con la urgencia de cumplir el propósito eterno para el cual fuiste diseñado. Y eso es lo que desestabiliza el reino de las tinieblas. Porque un hijo de Dios consciente de su llamado es una amenaza imparable. En el mundo espiritual no basta con tener conocimiento, ni siquiera basta con tener buenas intenciones. Lo que verdaderamente sacude las estructuras del infierno es la autoridad con la que caminas. Una autoridad que no se construye con palabras ni se fabrica con esfuerzo humano, sino que nace de una vida sometida a la voluntad de Dios. Esa autoridad espiritual es reconocida por las huestes del mal mucho antes de que sea reconocida por los hombres. Cuando un creyente comienza a vivir desde su identidad en Cristo, su presencia se convierte en una amenaza tangible. Los demonios no reaccionan a los discursos, reaccionan al respaldo divino. No se postran ante la religiosidad, sino ante el peso real de la presencia de Dios en una persona. La autoridad espiritual no es un adorno que se porta como un título, es una dimensión que se habita. Y esa dimensión es tan concreta para el reino de las tinieblas que incluso cuando un hombre o una mujer aún no comprende la magnitud de lo que lleva, los demonios ya lo reconocen. En Hechos 19 se registra un episodio que revela esta realidad con claridad. Unos exorcistas ambulantes intentaron expulsar demonios usando el nombre de Jesús al que Pablo predicaba. Pero el espíritu maligno les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Hechos 19:15. Esa respuesta fue más que una humillación pública, fue una confirmación espiritual. Los demonios no respetan el nombre pronunciado mecánicamente, respetan la autoridad que está respaldada por obediencia y comunión real con Dios. Cuando Satanás observa a un creyente sometido, no ve una persona más, ve una extensión del reino de Dios en la tierra. Y esa extensión no es simbólica, es literal. Porque donde está un hijo de Dios que camina en autoridad, allí está el poder del cielo manifestándose. En Lucas 10:19, Jesús dijo a sus discípulos: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta potestad no es una expresión poética, es una declaración legal en el mundo espiritual. Jesús no dijo que serías protegido solo por creer, dijo que te dio autoridad. Y esa autoridad tiene peso, tiene efectos, tiene una reacción inmediata en el infierno. Un creyente con autoridad espiritual no necesita levantar la voz para ser oído. Su sola presencia desmantela planes ocultos, porque la autoridad no se grita, se manifiesta. Y su manifestación es el fruto de una vida que ha sido forjada en la obediencia. No existe autoridad sin rendición, porque solo quien se somete a Dios puede resistir verdaderamente al diablo. Santiago 4:7.
lo establece como principio inquebrantable. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La huida del enemigo no es un resultado automático del cristianismo, es una consecuencia directa del sometimiento. Donde hay rendición total a Dios, hay autoridad absoluta contra el mal. La autoridad espiritual se fortalece en lo secreto, se alimenta en el altar personal. No depende de aplausos, de títulos, ni de reconocimiento humano. Nace cuando decides obedecer en lo oculto, cuando eliges la santidad en la intimidad, cuando luchas por mantenerte firme aunque nadie lo vea. Es en esos momentos cuando tu espíritu se alinea con el cielo y comienza a aportar una carga de gloria que no necesita explicación. En 2 Corintios 10, 4, 5, el apóstol Pablo revela el poder de esta autoridad diciendo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Estas armas solo están disponibles para quienes han entendido que la autoridad no se recibe por imitación, sino por transformación. Cuando una persona camina con autoridad espiritual, no solo afecta su entorno inmediato, sino que desestabiliza territorios completos en el plano espiritual. La presencia de un solo justo puede romper ciclos generacionales, cerrar puertas al mal y abrir caminos de restauración. Esto no es misticismo, es el orden divino establecido desde el principio. En Génesis 18, cuando Abraham intercede por Sodoma, Dios está dispuesto a perdonar una ciudad entera si hay allí 10 justos, no por sus palabras, sino por su posición espiritual. Porque un justo representa una luz encendida que emite una frecuencia espiritual que resiste la oscuridad. Esa es la autoridad que los demonios temen, la que no se basa en emociones ni en métodos, sino en alineación con la voluntad divina. Esa autoridad espiritual no es exclusiva de los líderes o los ministros reconocidos. Está disponible para todo aquel que elige vivir conforme al Espíritu. Romanos 8:14 lo confirma. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiado por el Espíritu implica caminar en discernimiento, obediencia y propósito. Y donde hay guía divina, hay poder para confrontar cualquier obra del enemigo. La guía del Espíritu no solo te dirige, te capacita, te respalda y te eleva por encima de las trampas del infierno. Es la fuente de toda autoridad real en la vida del creyente. Los demonios no se impresionan por apariencias externas, no se perturban por frases aprendidas ni por expresiones religiosas. Lo que provoca pánico en ellos es la evidencia de que Dios está contigo. Esa evidencia no se proclama, se refleja, es como un resplandor que no se puede apagar. En Éxodo 34, el rostro de Moisés resplandecía después de estar en la presencia de Dios, al punto de que los israelitas temían acercarse. Ese resplandor es símbolo de lo que ocurre en el mundo espiritual cuando alguien vive en comunión profunda con el Altísimo. No es el rostro físico lo que brilla, es el espíritu. Y ese brillo es lo que hace retroceder a las tinieblas. La autoridad espiritual también produce reacciones en el ámbito humano. Hay ambientes donde tu sola presencia incomoda, no por lo que dices, sino por lo que portas. Porque donde hay autoridad del cielo, hay confrontación del pecado. Y muchas veces, sin pronunciar palabra, el espíritu que vive en ti empieza a operar en el entorno. Esto no debe confundirse con arrogancia ni con juicio. Es simplemente la manifestación de la luz en medio de las tinieblas. Y como Jesús enseñó en Juan 3:20, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La autoridad revela, desenmascara, expone lo que estaba oculto. Por eso es combatida, porque donde hay revelación el engaño ya no puede reinar. El enemigo conoce el nivel de autoridad que portas.
y su mayor esfuerzo será siempre reducirlo, sabotearlo o desacreditarlo. Por eso las pruebas más intensas vienen cuando te estás alineando, porque Él sabe que si te mantienes firme, su territorio está en peligro. Pero Dios nunca permitirá que seas probado más allá de tu capacidad, ni que enfrentes batallas sin estar equipado. En 2 Timoteo 1:7 se nos recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este poder no es una idea abstracta, es la manifestación del Espíritu Santo operando a través de ti con precisión, con sabiduría y con autoridad. Es esencial que reconozcas que la autoridad espiritual no se hereda ni se improvisa, se cultiva, se protege, se honra, y cuando la honras, crece. Cada vez que eliges el camino correcto sobre el camino fácil, estás construyendo una estructura espiritual sólida sobre la que Dios puede confiar, porque Él no deposita su poder en vasijas inestables, lo entrega a quienes han sido procesados, purificados y afirmados en la roca. Y ese proceso no se ve, pero sí se siente. En el mundo espiritual, cada decisión que tomas en integridad es una afirmación de tu posición en Cristo. Y cada vez que eliges lo eterno sobre lo inmediato, tu autoridad se incrementa. El infierno no está preocupado por cuántos versículos memorizas, sino por cuán firmemente los vives. No teme a quienes citan la Escritura, sino a quienes la encarnan, porque esos son los que llevan espada en el Espíritu. Esos son los que cortan las cadenas. Y cuando caminas en esa dimensión, los demonios no ven a un creyente más, ven a un embajador del reino, y saben que no pueden tocarte sin permiso, que no pueden atacarte sin consecuencia, que no pueden retarte sin enfrentar al Dios que te respalda. La autoridad espiritual es el lenguaje que el infierno entiende, es el poder legal que paraliza sus planes, es el testimonio invisible que declara que ya no vives tú, sino Cristo en ti. Y cuando Cristo vive en ti, toda la potestad que le fue dada en el cielo y en la tierra se manifiesta a través de tu vida, no porque tú lo exijas, sino porque Él así lo ha determinado. Mateo 28:18 lo confirma con una declaración que resuena en toda la eternidad: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esa potestad es la que te envuelve cuando caminas bajo su señorío. Cuando miras tus heridas, lo más común es que las asocies con derrota, con debilidad, con momentos de quiebre que quizás preferirías olvidar. Pero en el mundo espiritual esas marcas tienen un significado completamente opuesto. No son evidencia de fracaso, son pruebas irrefutables de que has resistido, de que no pudieron destruirte, de que la batalla no te venció. Para los demonios, tus cicatrices no son motivo de burla, son recordatorios dolorosos de que sobreviviste a sus ataques más intensos. Cada marca que llevas, aunque tú la mires con dolor, ellos la miran con rabia, porque esas cicatrices testifican que lo intentaron y fallaron. En Gálatas 6:17, el apóstol Pablo hace una declaración que pocas veces se analiza con la profundidad que merece. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. No está hablando de marcas físicas comunes, sino de una identidad espiritual forjada en el sufrimiento, en la prueba, en la entrega total. Pablo no se refería solamente a las cicatrices visibles en su cuerpo por causa de las persecuciones. Hablaba de una evidencia interior que el enemigo no podía ignorar. Esas marcas lo acreditaban como legítimo ante el cielo y también ante el infierno, porque hay batallas que te forman más allá de lo que el ojo humano puede percibir. Cada vez que decidiste no rendirte cuando todo parecía perdido, se formó una cicatriz espiritual. Cada vez que el enemigo lanzó un ataque y tú elegiste seguir confiando en Dios, esa herida se cerró con una marca imborrable. En el mundo natural tal vez nadie notó la magnitud de lo que viviste, pero en lo espiritual
quedó registrado como una victoria. Y eso es lo que los demonios ven. No observan tus debilidades desde la perspectiva humana. Ellos ven las veces que intentaron quebrarte y no lo lograron. Ven las temporadas de oscuridad en las que esperaban tu caída definitiva y fuiste sostenido por una mano que no pudieron detener. Y esas temporadas dejaron marcas que gritan más fuerte que cualquier declaración que hagas. No es el creyente sin cicatrices el que provoca temor en el infierno. Es aquel que ha sido procesado, quebrado, restaurado y aún sigue de pie. Porque cada proceso que atravesaste fue también una confrontación directa con las tinieblas. Fueron intentos por detenerte, por callarte, por destruir el propósito que portas, pero no pudieron. Y eso, para ellos, es una afrenta. Porque no hay mayor derrota para el reino de las tinieblas que ver a alguien caminar con las marcas de su historia y aún así declarar la fidelidad de Dios. Tus cicatrices no te invalidan, te legitiman. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 11, describe cómo vencen los hijos de Dios. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. No dice que vencieron por ser perfectos o por no haber sido heridos. Vencieron porque a pesar de lo que vivieron, eligieron proclamar la verdad. Cada palabra que sale de una boca marcada por el dolor tiene un peso que el enemigo no puede resistir. No porque sea elocuente, sino porque está respaldada por un historial de resistencia. El testimonio que vence no es el de una vida sin lucha, sino el de una vida que se mantuvo fiel en medio del fuego. Cuando Dios permite que pases por el valle de sombra de muerte, no es para destruirte, sino para formar algo en ti que no puede ser producido en la comodidad. Es allí, en medio del valle, donde se forjan las cicatrices que luego serán tu arma. El Salmo 23:4 lo describe con precisión. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esta afirmación no es solo consuelo, es estrategia. El valle no es el fin, es el taller donde se construye tu autoridad. Es el entorno donde las tinieblas intentan asustarte, pero terminan siendo testigos de tu fidelidad. Y cuando sales del valle, no sales igual, sales con marcas. Y esas marcas son temidas. Los demonios saben que una persona marcada ya no es ingenua, que ya no se deja engañar fácilmente, que no cae con la misma facilidad de antes, porque las heridas te enseñan, te endurecen espiritualmente, te afinan el discernimiento. Y ese crecimiento representa una amenaza directa a los planes del infierno. Cuando Jesús resucita, no oculta sus heridas, las presenta como prueba de su victoria. En Juan 20:27 le dice a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Jesús no eliminó sus cicatrices, las mantuvo como señal de que la muerte fue derrotada. Y si el Hijo de Dios conserva sus heridas como trofeos de gloria, ¿por qué habrías de esconder las tuyas? Tus cicatrices no son manchas que debas cubrir, son memorias de guerras ganadas, son advertencias silenciosas al reino de las tinieblas de que contigo no funcionaron sus estrategias. Y eso les duele más que cualquier otra cosa, porque las cicatrices hablan, no con palabras, sino con autoridad. Declaran que algo fue intentado, pero que el final fue diferente al que ellos planearon. Declaran que lo que iba a ser tu fin se convirtió en tu testimonio. Declaran que no moriste espiritualmente, sino que ahora portas una unción que antes no tenías. No puedes avanzar en tu propósito si desprecias tu proceso. Las heridas que llevas son la base sobre la cual Dios construye tu ministerio, tu llamado, tu autoridad. En 2 Corintios 1:4 se afirma que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. El consuelo que das tiene autoridad solo cuando ha sido precedido por sufrimiento. No se puede ministrar desde la teoría. La compasión que transforma nace de las cenizas del quebranto.
Y esa profundidad emocional no se imita ni se fabrica, solo se adquiere atravesando el fuego. Los demonios huyen no solo de la luz que portas, sino del peso de las cicatrices que llevas. Porque cada una representa un intento frustrado. Cada una les recuerda que sus estrategias no fueron suficientes. Cada vez que tú te levantas con más fuerza después de un golpe, estás reforzando un mensaje espiritual que no necesita ser pronunciado. Es un mensaje que dice: aquí estoy y sigo en pie. Y eso es lo que más temen. Porque quien ha sido herido y aún así adora, quien ha sido golpeado y aún así perdona, quien ha sido traicionado y aún así ama, es invencible en el espíritu. El infierno no puede detener a un corazón marcado por Dios. Puede intentar, puede lanzar todo su arsenal, pero al final, donde Dios ha establecido un propósito, nada prevalece. Isaías 54:17 lo asegura: ninguna arma forjada contra ti prosperará. No dice que no se formarán armas, dice que no prosperarán. Y aunque dejen marcas, esas marcas serán la evidencia de que lo que fue forjado en tu contra fracasó. Esa es la narrativa que tus cicatrices proclaman en lo invisible. Son como trofeos que el enemigo quisiera borrar, pero que Dios ha decidido exponer. Aceptar tus cicatrices no significa glorificar el dolor, significa reconocer la gloria que se manifestó en medio del dolor. Significa comprender que la sanidad no siempre implica olvidar, sino ver desde otra perspectiva. Y desde la perspectiva de Dios, tus heridas tienen propósito. No fueron en vano, no fueron pérdida, fueron parte de la formación que te convirtió en un arma afilada contra las tinieblas. Porque el enemigo teme más al soldado herido que regresó al campo de batalla, que al que nunca ha enfrentado fuego real. Y tú has estado en batalla y sigues en pie. En tu andar espiritual llegarán momentos en que dudes del valor de lo que viviste, pero es en esos momentos donde debes recordar que las marcas no te detienen, te impulsan, que las huellas del pasado no son cadenas, son insignias, y que cada vez que el enemigo ve tu rostro, no ve solo una persona redimida, ve un guerrero marcado, uno que resistió, uno que no se quebró, uno que ha sido testigo de la fidelidad de Dios en los días más oscuros. Y así, cada vez que te mira, retrocede, porque sabe que esas cicatrices son señales de que falló. Son memorias de su derrota y de tu victoria en Cristo. Son testigos silenciosos de que el que empezó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el final. Nada transforma más profundamente la atmósfera espiritual que una vida de oración constante y una alabanza sincera. Desde la perspectiva del mundo natural, orar y alabar pueden parecer simples actos de devoción, pero en el reino invisible producen un impacto devastador contra las tinieblas. Cuando un hijo de Dios abre su boca para orar, no está emitiendo palabras al aire, está activando dinámicas espirituales que alteran el entorno, que rompen barreras, que desatan ángeles y que fortalecen su apariencia en el mundo espiritual. Del mismo modo, cuando alguien alaba desde lo profundo de su espíritu, su figura se envuelve en un resplandor que los demonios no pueden soportar. La oración y la alabanza no son actos litúrgicos vacíos, son herramientas de guerra que redibujan tu imagen ante los ojos del enemigo. Desde tiempos antiguos, los que se dedicaban a buscar a Dios en oración eran percibidos como hombres y mujeres de una dimensión distinta, no por su reputación pública, sino por la gloria que portaban. En Éxodo 34:29 se relata que cuando Moisés descendió del monte Sinaí, después de hablar con Dios, su rostro resplandecía. No dijo una palabra de su experiencia, no intentó convencer a nadie de lo que había vivido, no necesitaba hacerlo. Su apariencia física había sido alterada por la presencia de Dios. Y aunque hoy no siempre se manifieste en el rostro literal, ese resplandor sigue siendo una realidad en el plano espiritual. Cada minuto que pasas en comunión verdadera con Dios, algo en ti se transforma, algo en tu ser se alinea con el cielo,
y ese cambio es visible para el mundo espiritual. En Hechos 4:13, los líderes religiosos observaban a Pedro y a Juan y se maravillaban porque, siendo hombres sin letras y del vulgo, hablaban con una autoridad que los desconcertaba. Y entonces entendieron la clave, reconocían que habían estado con Jesús. El impacto espiritual que produces no proviene de tus estudios ni de tus habilidades, sino de cuánto has estado con Él. Esa cercanía deja una huella, una impronta que no desaparece. Cuanto más horas, cuanto más tiempo pasas en su presencia, más nítida se vuelve esa imagen espiritual que proyectas. No necesitas anunciarlo, no necesitas demostrarlo. Tu apariencia se convierte en un reflejo del Dios con el que habitas. Los demonios no se impresionan por el contenido de tus oraciones, sino por la calidad de tu comunión. Cuando oran los que han aprendido a rendirse, los que oran sin máscaras, sin superficialidad, se activa una vibración en el mundo invisible que hace temblar las estructuras del mal. En Santiago 5:16 se declara que la oración eficaz del justo puede mucho. Esa eficacia no se trata de elocuencia, sino de autenticidad. Cuando alguien ora con un corazón quebrantado y dependiente, los cielos responden y el infierno retrocede. Porque esa oración tiene peso, tiene sustancia, tiene fuego. Y ese fuego cambia tu aspecto en el mundo espiritual. Donde antes eras visto como alguien débil, ahora eres percibido como un portador de gloria. Porque la oración no solo produce resultados externos, produce transformación interna. No cambia solamente lo que está fuera de ti, cambia lo que eres en lo invisible. Por eso cada vez que decides orar en lugar de quejarte, cada vez que alzas tus ojos al cielo en vez de rendirte al miedo, estás esculpiendo una imagen distinta en lo espiritual, y esa imagen se va pareciendo cada vez más al carácter de Cristo. Filipenses 2:15 describe cómo debemos ser: irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esa luz no es alegórica, es una manifestación espiritual que los demonios ven y temen. La alabanza, por su parte, es aún más ofensiva para el enemigo, porque no solo expresa fe, expresa victoria. Alabar en medio de la prueba es declarar guerra al espíritu de opresión, es romper las cadenas del lamento, es resistir la atmósfera de tristeza que el infierno intenta instalar. Cuando decides alabar aunque tu alma esté herida, cuando cantas aunque tu carne quiera callar, estás construyendo un altar que irradia poder. En 2 Crónicas 20, el rey Josafat ordenó que los levitas marcharan al frente del ejército alabando a Dios. Y cuando comenzaron a cantar y a dar gloria, el Señor provocó confusión en los enemigos y estos se destruyeron entre sí. La alabanza no fue un acto decorativo, fue el arma que desató la intervención divina. Así funciona aún hoy. Cada vez que entras en un tiempo de alabanza sincera, algo en ti se reviste. Se activa una armadura que no es visible para los hombres, pero que para el mundo espiritual es evidente. Efesios 6:11 nos exhorta a vestirnos con toda la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Esa armadura no es un accesorio religioso, es una cobertura espiritual que se fortalece con la oración y se activa con la alabanza. Y cuando estás revestido de ella, tu presencia es ofensiva para las tinieblas. No puedes pasar desapercibido, porque el enemigo reconoce esa vestidura como una declaración de guerra. Orar y alabar no son disciplinas opcionales, son vitales si deseas tener impacto en lo espiritual. No se trata de cantidad, sino de entrega. No se trata de duración, sino de profundidad. Jesús dijo en Mateo 6:6: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo que ocurre en lo secreto no queda confinado allí.
Se manifiesta en lo espiritual y los demonios lo ven. Ellos conocen la diferencia entre alguien que ora de forma mecánica y alguien que ha edificado un altar vivo. Cuando oras, no estás solo. En Apocalipsis 8:3-4 se describe cómo las oraciones de los santos suben delante de Dios como incienso, acompañadas por el fuego del altar celestial. Esa imagen no es poética, es real. Tus oraciones suben y alteran el clima espiritual. Tu alabanza asciende y provoca reacciones en el reino de los cielos. Y mientras eso ocurre arriba, abajo los demonios sienten la presión, la incomodidad, el rechazo. Porque donde hay oración y alabanza no pueden permanecer. Son repelidos, son desenmascarados, son expulsados. Tu apariencia espiritual no se define por tu posición ni por tu visibilidad. Se define por el tiempo que pasas en la presencia de Dios. Cada vez que oras con sinceridad, cada vez que alabas con pasión, tu espíritu se fortalece y se reviste de luz. Y esa luz es como un muro, como un fuego que los demonios no pueden atravesar. Zacarías 2:5 contiene una promesa que se vuelve palpable para el que habita en oración. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor. No es metáfora. Es cobertura real, y esa cobertura es visible en el mundo espiritual cada vez que decides ponerte de rodillas, cada vez que levantas tus manos sin importar las circunstancias. Por eso, lo que los demonios realmente ven cuando te miran no es tu debilidad, ni tus caídas, ni tu falta de experiencia. Ven la gloria que te reviste cuando oras, ven el fuego que te rodea cuando alabas, ven la transformación que ocurre cuando decides habitar en su presencia. Y eso los aterra, porque saben que no pueden acercarse a quien ha aprendido a permanecer en el lugar secreto del Altísimo. Cuando se habla de fe, muchas veces se piensa en una convicción interna, en una postura del corazón o en una declaración verbal. Pero en el mundo espiritual, la fe no es solo una convicción, es una sustancia visible, una barrera real. Una protección que se eleva como escudo ante los ojos del enemigo. Donde el hombre natural solo ve confianza, los demonios ven una muralla encendida. Porque la fe no es solo la manera de acercarse a Dios, es también una cobertura que repele la influencia de las tinieblas. Hebreos 11:1 lo define con claridad. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa convicción invisible es, para el mundo espiritual, más sólida que cualquier estructura física. El enemigo no teme simplemente a lo que crees, sino a lo que activas con tu fe. Cada vez que decides confiar en medio del caos, cada vez que eliges esperar cuando todo grita desesperanza, cada vez que proclamas la fidelidad de Dios mientras estás rodeado por tormentas, estás levantando una cobertura espiritual que las fuerzas del mal no pueden traspasar. Efesios 6:16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ese escudo no es simbólico, es una protección concreta que existe en lo invisible, una barrera que el enemigo ve con claridad y que lo obliga a retroceder. La fe no es simplemente un concepto teológico, es una sustancia que transforma tu atmósfera espiritual. Cada vez que caminas en fe, algo en tu entorno cambia, porque la fe conecta directamente con la presencia de Dios, y donde Él está, las tinieblas no pueden permanecer. Por eso los ataques más feroces que enfrentas no están diseñados simplemente para destruir tu ánimo, sino para quebrar tu fe. Porque el enemigo sabe que mientras tu fe esté intacta, él no puede acceder a tu vida. Puede rodearte, puede presionarte, puede gritarte mentiras, pero no puede tocarte si mantienes firme tu confianza. Job fue atacado en todo lo externo, pero su integridad, su fe, fue la muralla que nunca pudieron derribar. En el mundo espiritual, la fe tiene forma, tiene fuerza, tiene presencia. No es solo un pensamiento, es una estructura que se levanta cada vez que eliges creer. Cuando decides no rendirte,
Cuando oras sin ver, cuando esperas en silencio, estás activando una dimensión que los demonios reconocen de inmediato, porque ellos saben que un creyente que aún tiene fe no puede ser derrotado. Su cuerpo puede estar cansado, su alma puede estar herida, pero mientras su fe permanezca, hay esperanza, hay protección, hay poder. La fe establece una distancia que el enemigo no puede cruzar. Los hijos de Dios que caminan en fe son percibidos como intocables, no porque no enfrenten pruebas, sino porque su confianza opera como un fuego que quema cualquier intento de infiltración. En 2 Reyes 6, cuando el siervo de Eliseo se aterró al ver que estaban rodeados por enemigos, el profeta oró para que sus ojos fueran abiertos, y al abrirse, vio que el monte estaba lleno de carros de fuego alrededor de ellos. Esa protección ya estaba allí. No apareció con la oración, solo fue revelada. Así ocurre con la fe. No necesitas sentirla, solo necesitas ejercerla, porque al hacerlo se activa lo que ya ha sido provisto. Tu fe te reviste, te envuelve, te transforma. Cambia la manera en que eres percibido en el mundo invisible, porque el enemigo no ve solo lo que estás diciendo, ve el respaldo espiritual que te rodea. Y ese respaldo se incrementa cuando caminas por fe y no por vista. 2 Corintios 5:7 establece este principio: porque por fe andamos, no por vista. El que camina por fe tiene una apariencia distinta. Su andar refleja determinación, firmeza, confianza. Y esa firmeza es como una señal que declara: este territorio está ocupado por Dios. No puedes entrar, no puedes avanzar, no puedes tomar control. La fe te hace inaccesible, no por ti mismo, sino por la cobertura que activa. En el mundo espiritual, no todos los creyentes se ven igual. Aquellos que viven bajo temor, duda o confusión proyectan una vulnerabilidad que las tinieblas aprovechan. Pero aquellos que permanecen firmes, que se niegan a retroceder aunque no entiendan todo, que siguen adorando aunque no vean resultados inmediatos, son vistos como fortalezas impenetrables, porque su fe no está basada en circunstancias, sino en una palabra, y una palabra sostenida por fe tiene más peso que cualquier argumento del infierno. Es por eso que debes proteger tu fe como un tesoro. No permitas que el desánimo la robe, que el tiempo la desgaste, que el silencio de Dios la apague, porque mientras tu fe siga viva, sigues cubierto, sigues protegido, sigues con ventaja. Los demonios lo saben. Ellos no temen a tus emociones, temen a tu decisión de seguir creyendo, porque esa decisión convierte cada día de tu vida en una declaración de guerra espiritual. Y mientras sigas creyendo, seguirás provocando resistencia en el infierno. Lo más aterrador para las tinieblas no es lo que eres ahora, sino lo que estás destinado a manifestar cuando comprendes quién eres en Cristo. Porque cuando el enemigo te mira, no solo ve lo que cargas, ve lo que podrías liberar si tan solo decidieras caminar sin miedo. Ve el impacto que podrías generar si dejaras de creerle a tus inseguridades. Lo que aterra al infierno no es tu presente, es tu potencial. Porque el cielo ya habló sobre ti, ya selló tu destino, ya decretó tu avance. Y el infierno no tiene un arma que pueda deshacer lo que Dios ya determinó. En el mundo espiritual no hay espacio para la neutralidad. Cada acción que tomas, cada decisión que eliges, proyecta una señal, una postura, una ocupación. Cuando el enemigo observa tu vida, no ve intenciones, ve alineaciones. Y esas alineaciones son las que definen si tu presencia se vuelve carga para las tinieblas o complacencia para su causa. No importa cuánto ocultes tus batallas internas, si vives rendido a Dios, si tu corazón late por su verdad, entonces ya estás siendo reconocido en lo invisible como una figura de influencia espiritual. Porque no se trata de que tú te convenzas, sino de que el cielo te respalde. Dios no espera perfección para empezar a usarte.
lo que busca es disposición, y cuando esa disposición es sincera, el infierno lo siente, porque cada alma dispuesta es un terreno fértil para el fuego del Espíritu. Y donde hay fuego, las tinieblas no se quedan, no pueden permanecer, no resisten la intensidad de una vida que arde por propósito, no toleran el resplandor de una mente renovada, no soportan el testimonio de alguien que decide avanzar sin rendirse a la culpa ni al pasado. Ese tipo de creyente, imperfecto, pero determinado, representa un terremoto en el reino del mal. Hoy puedes elegir cómo ser visto, no por el mundo, sino por el cielo y por el infierno. Puedes decidir vivir con una apariencia espiritual que no refleje temor ni pasividad, sino firmeza, claridad y propósito. Porque cada día es una oportunidad para intensificar tu luz, para levantar tu estatura espiritual, para caminar revestido con la plenitud de aquel que ya venció por ti. La pregunta no es si los demonios te miran. La verdadera pregunta es, ¿qué ven cuando lo hacen? Y si has decidido pertenecer a Dios sin reservas, entonces que vean lo que deben ver: una amenaza, una puerta abierta al cielo, un soldado que no retrocede. Porque tú no fuiste creado para ser invisible en la batalla espiritual. Fuiste formado para brillar en medio de las tinieblas y para que tu vida anuncie, sin una sola palabra, que el reino de Dios está aquí.